Amoroso Padre Celestial, en esta tarde estamos nuevamente muy contentos y agradecidos por todos tus favores, tus bendiciones y tus cuidados. Gracias también porque tu Espíritu Santo nos ha invitado aquí a este estudio. Y te pedimos, Señor, que estemos dispuestos a escuchar con atención, a recibir lo que nos quieres enseñar y a permitir que tú lo hagas práctico en nuestras vidas diarias. En el nombre bendito de Jesús te pedimos todas estas bendiciones. Amén. Entonces vamos a empezar con el repaso de los versículos de memoria. Esta noche vamos a repasar la primera mitad de la lista que tenemos. Comenzamos entonces con Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Muy bien. El que le sigue a ese son prácticamente las mismas palabras, pero habladas por Cristo Jesús en su naturaleza humana, viviendo aquí como nosotros tenemos que vivir. Juan 5:30 dice, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. En Romanos 5:20, que es el que le sigue a ese, habla de la ley, del pecado y de la gracia. Y dice, y la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando nos damos cuenta de cuán entero es el pecado en nosotros, cuán llena está nuestra mente, nuestro corazón del pecado, entonces el Señor envía y nos muestra y recibimos toda su gracia y así estamos dispuestos a recibirlas porque nos hemos dado cuenta de cuánto la necesitamos. Después de esto viene Filipenses 2:5-8 y habla de la mente de Cristo, el pensar de Cristo, que quiere Él transferirlo a nosotros, ponerlo en nosotros. Haya pues en vosotros este sentir, este pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo y hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces allí tenemos la manera de pensar de Cristo. No es elevarse, no es sentirse o pronunciarse mejor que los demás. No, en todo buscar la forma de bajar y bajar y bajar hasta donde tenía que ir para alcanzar al último y al más vil pecador, como el apóstol Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero, ¿verdad? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga y el regalo no son lo mismo, no están en el mismo lado de la ecuación, ¿verdad? La paga es opuesto a la ecuación, al regalo o a la dádiva. Y así, de la misma manera, la muerte y la vida eterna están opuestos, no son iguales, no están en el mismo rango. Ahora vamos a Jeremías 29:11, una promesa muy bella del Señor, donde nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin esperado. Siempre dando, ¿verdad? Él nos da el perdón del pecado, nos da la vida eterna, nos da la paz. Todo lo que Él busca es darnos a nosotros. Quiera Dios que le permitamos que Él nos dé, recibamos con gozo lo que Él nos da y que le permitamos que lo ponga en práctica en nosotros.
El que le sigue a este viene de Gálatas 5:6 y dice, porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino ¿qué cosa? La fe que obra por el amor. Y allí está la relación entre la fe y las obras, no desde el punto de vista humano o cómo lo piensa fulano o el otro o tal libro o tal revista. No, esto es cómo lo presenta la palabra de Dios. La relación entre la fe y las obras tiene que ser una fe que obra por el amor. Esa es una fe viviente, ¿verdad? Y luego de esto entonces viene la definición de fe que aprendimos del capítulo 7 de nuestro libro o de los capítulos que les hemos estado enviando. Está en la página 97 y dice, fe es el confiar o esperar que la palabra de Dios haga lo que ha dicho que va a hacer. Y el depender de que la palabra de Dios por sí misma hará lo que ha dicho. Eso es lo que es fe. Entonces dejamos para la próxima vez el repaso de la segunda mitad de estos y ahora vamos a entrar en nuestra lección de esta noche. Estamos en el capítulo número 11 del libro. El título del capítulo es Palpando en busca de Dios. Entonces habíamos llegado hasta la página 155. Les invito a que lleguen allá y vamos a comenzar leyendo la cita que está en la parte superior. Es una cita que viene de la conducción del niño, página 44. Entonces leamos juntos porque ustedes tienen sus micrófonos apagados, Janet. Entonces podemos leer en voz alta. Ténganlo apagado, por favor. Gracias. En el mundo natural, Dios ha puesto en las manos de los hijos de los hombres la llave que ha de abrir el alfolí de su palabra. Lo invisible queda ilustrado por lo que se ve. La sabiduría divina, la verdad eterna y la gracia infinita se entienden por las cosas que Dios ha hecho. No hay manera, ¿verdad? Quiero comentar aquí, no podemos ver la gracia, no podemos ver sabiduría, no podemos mirar con nuestros ojos la vida eterna, pero por medio de las cosas que Dios ha creado podemos entender cómo son esas cosas invisibles. Llega el concepto a ser entendedero para nosotros. Entonces seguimos leyendo. Si te preguntas por qué tardas tanto en captar alguna de las enseñanzas de Dios, es porque no has mirado al mundo que te rodea. Las cosas que vemos visualmente con nuestros ojos nos interpretarán y nos enseñarán lo que no se ve. En la página 45 del mismo libro, La conducción del niño, continúa diciendo, debería animarse a los niños. Y yo le agrego aquí, no solamente a los niños, sino a los adultos también, a todo ser humano. Debería animárseles a buscar en la naturaleza los objetos que ilustran las enseñanzas bíblicas y rastrear en la Biblia los símiles sacados de la naturaleza. Deberían buscar, tanto en la naturaleza como en la Sagrada Escritura, todos los objetos que representan a Cristo, como también lo que Él empleó para ilustrar la verdad. Así pueden aprender a verle en el árbol y en la vid, en el lirio y en la rosa, en el sol y en la estrella. Donde quiera que miren, pueden ver a Dios. ¿No lo tuvo Moisés constantemente delante de su rostro? Pueden aprender a oír, sigue diciendo la cita, pueden aprender a oír su voz en el canto de los pájaros, en el murmullo de los árboles, en el ruido del trueno y en la música del mar. A cada objeto de la naturaleza, y cada objeto de la naturaleza les repetirá las preciosas lecciones del Creador. Ahora escuchen esto, sigue diciendo. Para los que así se familiaricen con Cristo, jamás será la tierra un lugar solitario.
ni desolado. Será para ellos la casa de su Padre, llena de la presencia de aquel que una vez moró entre los hombres. ¿Cómo les parece esa cita? ¿Cómo les parecen esas palabras que nos enseñan a mirar con los ojos de la fe y entender por medio de la naturaleza lo que no podemos ver con los ojos de nuestra cara? Seguimos leyendo y el autor dice, amén. Deje que esta verdad penetre su mente. Si tenemos esa fe que discernirá a Dios en las hojas, en el sol, en el cielo, en las cosas que nos rodean, y oídos que lo oirán hablándonos en el suspiro de los árboles y el trueno rodante, ¿cómo podremos alguna vez sentirnos solos? ¿Cómo podremos caer en esa sensación de desolación y soledad? Las cosas se harán tangibles. ¿Quieres pruebas? Solo mira la naturaleza a tu alrededor. Leamos en Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 612, lo que nos dice de nuevo. Leyendo entonces en Testimonios para la Iglesia, allí está en la parte baja de la página 155. Moisés entretejía en su experiencia la creencia de que Dios le cuidaba. Creía que Dios regía su vida en particular. Veía y reconocía a Dios en todo detalle de su vida y sentía que estaba bajo el ojo del que lo ve todo. Dice ahora el autor, y entonces pudo soportar porque veía a Dios, escuchaba a Dios. Muchas veces, cuando nos arrodillamos, le decimos a Dios todos nuestros problemas y después nos levantamos y nos vamos, nos marchamos. La oración es el respiro del alma. No termina cuando nos levantamos de nuestras rodillas. La oración es el tiempo en que nosotros hemos hablado con Dios. Ahora necesitamos ir y escuchar a Dios en la naturaleza, en nuestros quehaceres de la vida, leyendo su palabra, que nos hablará la solución de todos nuestros problemas. La verdadera fe coloreará todas nuestras experiencias. Creeremos que Jesús ciertamente está con nosotros. Lo oiremos, lo veremos y nunca estaremos solos. Jesús es un alma gemela. Eso significa que Él está más cerca que cualquier compañero terrenal. Él sabe cómo te sientes, sabe dónde aprieta el zapato, porque ha usado el zapato. Él sabe cómo consolarte y resolver tus problemas porque Él ha tenido que enfrentarlos. En tu Biblia, busca al Señor. En la naturaleza, busca al Señor. El sol en los cielos es como el naciente sol de justicia, que en sus alas trae sanidad. ¿Te sientes mal por dentro como si se te revolviera el estómago? Mira hacia el sol. Ese sol que navega por el cielo azul profundo. ¿Y qué representa el azul en el santuario? La justicia de Dios. Y entonces, al sentirte condenado por ti mismo, mira hacia arriba. La justicia de Dios te está cubriendo. Y cuando la situación esté tenebrosa y te sientas agobiado por la tentación y toda luz se haya desvanecido de tu vida, levanta tu mirada. Mira las estrellas. Recuerda el nuevo pacto, que es realmente el viejo y el antiguo pacto que Dios hizo con Abraham, que Él mismo realizará las obras. Cuando estés en la naturaleza y escuches el sonido de los árboles, acuérdate de Elías, cuando tuvo que huir al monte de Horeb. Primero hubo un recio y poderoso viento. Tras el viento, un terremoto. Y tras el terremoto, un fuego arrasador. Y después de todo esto, una voz suave y delicada. En el margen dice, como el viento en las hojas del árbol. ¡Qué bello! La voz de Dios es como el viento en las hojas del árbol. ¿Cómo puedes estar debajo de un árbol y no escuchar la voz de Dios que te habla?
¿Alguna vez has escuchado esa voz? ¿Le has visto alguna vez? Vemos mucho y escuchamos mucho, pero no siempre hemos reconocido a Dios en todo, ¿verdad? Necesitamos esa fe que ve más allá de lo que se mira. Para terminar, me gustaría hacerlo con una meditación final. Regresemos a la cita bíblica en Hechos 17, 26 y 27. Está en el capítulo, pero si no tienen el capítulo, pueden abrir sus Biblias. Hechos 17, versículos 26 y 27. Hemos visto cómo la fe aviva los sentidos, tal como ver y escuchar. Ahora hay otro sentido que queremos despertar también. Leamos entonces Hechos 17, 26 y 27. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de su habitación, para que busquen al Señor si en alguna manera, palpando, le hallen, si bien no es tan lejos de cada uno de nosotros. ¿Para que hagan qué? Si en alguna manera, ¿conoces esta expresión? Significa por accidente o por casualidad, o como diríamos también, por chance. Tal vez ellos en alguna manera palpando le hallen. ¿Cómo lo podrían encontrar a él? Palpándole. ¿Cómo podemos sentir a Dios? Eso es una muy buena pregunta, porque se nos ha dicho que la fe no tiene nada que ver con los sentimientos. Pero como hemos estado estudiando, la fe avivará nuestros sentidos. Y aquí está una de las verdades más bellas y uno de los secretos mejor guardados, que a través de la fe podemos sentir a Dios. Entonces, ¿cómo puedo sentir a Dios? Leamos dos escrituras. Hebreos 4:15. Aquí nos habla de sentimientos. Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La palabra compadecer se define así: sentir lástima o pena por la desgracia o el sufrimiento ajenos, o ser partícipe de ellos. Entonces, lo que Hebreos 4:15 dice en realidad es esto: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda sentir lástima o pena y ser partícipe de nuestras flaquezas. Cuando hallamos la definición de las palabras, y esa es una forma que debemos usar mucho cuando leemos la palabra de Dios. Si hay una palabra, vamos y buscamos la definición y ponemos esa definición allí en el versículo y nos ayuda a ver en una manera como quien le pone una lupa, ¿verdad? Lo agranda. Nos hace ver cosas que tal vez no hemos pensado. Nos hace entender más profundamente la palabra de Dios. Seguimos entonces leyendo. Tenemos un sumo sacerdote que es tocado con los sentimientos de nuestras flaquezas. Y ahora veamos la primera parte de Hebreos 7:26. Allí dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Aquí esta palabra, estoy agregando ahora esta explicación, comentario. Convenía allí, no es que nos conviene porque podemos sacar algo, no ese convenir, no. Convenir aquí representa y significa más bien que nos queda bien, nos queda a la medida. No tenemos que sacarle el ruedo o cogerle en algún lado porque no nos queda bien, no, nos queda perfecto.
Este es el justo tal sumo sacerdote que tenemos. Es un sacerdote, un sumo sacerdote que se compadece de todas nuestras flaquezas y nos cala bien en todo. Ese es el sumo sacerdote que tenemos. Sigo leyendo. Medita en estos versos y léelos tal como dicen. Jesús fue tocado con los sentimientos de nuestras flaquezas y también fue tentado en todos los puntos exactamente como nosotros somos tentados, pero sin pecado. Para que Él fuera tentado como yo soy, Jesús necesita estar exactamente donde yo estoy, ¿no es cierto? Porque si yo soy tentado, estoy siendo tentado aquí, en este lugar, exactamente ahorita, cualquiera sea la tentación, y para que Cristo sea tentado en todos los puntos como yo soy, entonces Él necesita estar en este momento. Y para que Él realmente tuviera dentro de su cuerpo el deseo de perseguir esa tentación, entonces Él tenía que ser como yo soy. Así que Jesús tenía que convertirse en nosotros mismos y ser nosotros mismos para que Él pudiera ser tocado con nuestros sentimientos y ser tentado tal como somos nosotros. Ven entonces allí como el título nos da a entender exactamente cuánto nos entiende Dios y cuánto podemos entender nosotros que Él nos comprende, palpando en busca de Dios, ¿verdad? Sigo leyendo, tocado con los sentimientos de nuestras flaquezas. Ahora meditemos en esto. Cuando tú estás sintiendo, ¿Él es qué? Él es tocado con los mismos sentimientos. La escritura nos dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y en esa aflicción, Él siente lo que sentimos. En la primera carta de Pedro dice que debemos regocijarnos en la prueba de fuego que se hace para probarnos, porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. Eso se encuentra en Primera de Pedro 4, 13 y 14. Por lo tanto, en cierto sentido, podemos sentir a Jesús en nuestros propios sentimientos. En el libro Sermons and Talks, Sermones y Charlas, volumen 1, página 132, dice, lo hemos sentido en la humillación. Lo hemos sentido en el sacrificio. Le hemos sentido en las penas. Le hemos sentido en las pruebas. Esto viene traducido del inglés. ¿Leerás la palabra de Dios tal y como dice? Cuando te sientas solo, ¿qué dice Jesús? Él dice, he pisado el lagar yo solo. ¿Qué es un lagar? ¿Sabemos lo que es un lagar? Sí. Un lagar es un lugar donde se pisa la uva o donde se prensa la oliva o la aceituna y donde se machaca la manzana. Se pisa la uva para sacar el mosto, se prensa la aceituna para sacar el aceite y se machaca la manzana para sacar la sidra. Entonces, vamos a leer ese versículo para entender algo más, para entender más profundo lo que estamos viendo aquí. Isaías 63, 1 a 3. Isaías 63, en sus Biblias, por favor. Isaías 63, 1 al 3. Comienza diciendo, ¿quién es este que viene de Edom? De Bosra, con vestidos bermejos. Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia,
grande para salvar. Versículo 2. ¿Por qué es bermejo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Pisado he yo solo el lagar, y de los pueblos nadie fue conmigo. Pisélos con mi ira y hollélos con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y ensucié todas mis ropas. Allí está hablando del sitio de Edom. De Edom era Saúl, Esaú, el hermano de Jacob. Y estos lugares se convirtieron en lugares de paganismo y pueblos que eran en contra de Dios. Aquí se está presentando entonces a Cristo en esta profecía como el Mesías que viene con una función doble. Al mismo tiempo que destruye a los enemigos, también dice allí en el versículo 1 al final, dice que hablo en justicia y soy grande para salvar. Viene en justicia a destruir a los enemigos, a sus enemigos, a los enemigos de su reino, a los enemigos de su pueblo, pero al mismo tiempo también viene a salvar con brazo extendido. ¿Y cómo salva? Pisando el lagar. Noten allí que dice que viene con las ropas color bermejo. Y él dice que fue porque fue salpicado por la sangre. ¿La sangre de quién? La sangre de él mismo es la que lo cubre. Porque al pisar el lagar no fue solamente que él estaba pisando a los enemigos, sino que él fue pisado, presado en la presa, fue machacado. Y su sangre, por medio de su sangre, somos nosotros perdonados. Así que ahora cuando leemos que cuando te sientes solo, ¿qué dice Jesús? Él dice, he pisado el lagar. Cuando nos sentamos con esa presión, tal vez con las presiones del trabajo, con las presiones del diario vivir, tal vez las presiones porque hay personas que no nos tratan bien, que nos miran mal, que buscan hacernos el mal. Recordemos que Cristo dijo, he pisado el lagar yo solo. Sabe dónde estamos, conoce nuestra situación y simpatiza, no solamente simpatiza, sino que siente junto con nosotros. Sigo leyendo ahí el párrafo. Por lo tanto, cuando te sientes solo, Jesús se siente solo. Y la hermosa realidad es que cuando descubrimos que alguien más está pasando por lo mismo, ¿qué pasa con ese sentimiento de soledad? ¡Qué consuelo! Ya no estamos solos porque hay alguien que está pasando por lo mismo y entiende exactamente lo que estamos sintiendo. No estás solo. No puedes estar solo si tu fe lo cree. Cuando te sientas que has hecho un desastre de todo y no mereces la compañía de Dios y seas tentado a pensar que eres un inútil y que no sirves para nada, recuerda lo que dijo Jesús en el Salmo 22:6. Mas yo soy un gusano y no hombre. Él está sintiendo lo que tú estás sintiendo. Cuando tu hogar se destruye y te separa de los que amas, recuerda lo que Jesús dice en Lamentaciones 1:16. Por esta causa yo lloro. Mis ojos fluyen aguas, porque el Consolador que debiera reanimar mi alma se alejó de mí. Mis hijos están desolados porque el enemigo prevaleció. ¿No es así como te sientes? Cuando todo tu mundo se derrumba a tu alrededor y simplemente lloras y lloras y lloras hasta que ya no puedes llorar más. El Salmo 69:3, él dice, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. ¿Lo crees? ¿Crees que cualquier cosa que estás pasando
¿Jesús lo está sintiendo de la misma manera? Creerás también que incluso cuando estás siendo tentado con algo negativo, Él también lo siente. Cuando estás luchando con sentimientos violentos y sientes que empiezas a hervir al punto de estallar, ¿creerás que Jesús está sintiendo lo mismo? Si sintieras a Dios, si palpas en busca de Dios en medio de lo que estás sintiendo y realmente te das cuenta de que Jesús se siente a punto de hervir y estallar también, entonces, ¡qué alivio! La presión desaparece, porque aunque Él fue tentado como nosotros, Él no cometió pecado. Pero si fallamos y somos vencidos por las cosas negativas, no olvidemos que Él fue contado entre los transgresores y que nuestras transgresiones fueron puestas sobre Él. Esto viene de Isaías 53:12. Él se sintió como si fuera Él mismo quien lo hizo, quien las hizo, todas esas transgresiones. Dios nos ha dado por fe una realidad tangible. Tal como lo leímos en La conducción del niño, página 46, podemos caminar por este mundo como si fuera la casa de mi Dios. Donde quiera que miremos, podremos ver a Dios. En todo lo que escuchemos, lo podremos escuchar hablándonos. Y cuando nos sintamos solos, podremos buscar a Dios y sentirlo, y esa sensación de soledad se desvanecerá. Cuando hagamos eso en todas las vicisitudes de la vida, cuando cada uno de nosotros por medio de la fe mantengamos individualmente la realidad de que Jesús se ha unido conmigo, entonces, ¿qué sentirás constantemente? Paz. Jesús dijo, ¿podemos repetir esto juntos? La paz os dejo. Mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Eso viene de Juan 14:27, el cual es nuestro versículo de memoria, ¿verdad? Cuando Cristo dice estoy contigo, eso es real. Él está contigo. No necesitamos buscar lejos. Tal como lo hemos leído, podemos buscarlo y lo encontraremos porque Él está aquí mismo con nosotros. ¿Qué tan lejos es aquí mismo? No se puede medir, ¿no es así? Necesitamos creerlo y permitir que ese creer produzca algo tangible. Sin importar cuál sea nuestra experiencia, sin importar dónde estemos, podemos tener a Dios, Janet, podemos tener a Dios con nosotros. Es un pensamiento hermoso. Que Dios nos ayude a que esa sea nuestra realidad. ¿Por qué? Porque sabemos que Emmanuel significa ¿qué? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ok, entonces, por favor, abran sus Biblias a Segunda de Reyes, en el Antiguo Testamento, Segunda de Reyes 6. Allí hay una experiencia que cala muy bien con lo que acabamos de estudiar. No sé, tal vez la mayoría de nosotros conocemos la experiencia, pero nunca es demasiado el repasarlo. Porque cuando comemos una comida y nos gusta, ¿qué hacemos? Volvemos a comerla otra vez y la volvemos a repetir, ¿verdad? No es que porque nos gustó una sola vez y ya nunca más, no. De la misma manera con la palabra de Dios, ¿verdad? Segunda de Reyes, capítulo 6, ahí encontramos a un rey que está batallando en contra del rey de Israel. Y ha estado perdiendo todas las batallas. Y llega a sospechar que sus mismos ayudantes y los jefes de su ejército, hay alguien que le está dando la información de los planes de guerra a los israelitas. Y alguien le dice, no, rey, nadie le está dando la información, ninguno de nosotros. No te hemos traicionado, oh rey.
Entonces vamos a empezar a leer desde el versículo 12. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 12, para ver lo que sucede después de que él se entera que no es ninguno, sino le dicen ellos, es que allá el profeta recibe los mensajes de Dios, porque Dios le dice todo lo que sucede aún en tu misma recámara. Entonces el rey dice, vayan a buscar a Eliseo, el profeta. Comienzo a leer en el versículo 12. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu más secreta cámara. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a tomarlo. Y fuele dicho, he aquí él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un grande ejército, los cuales vinieron de noche y cercaron la ciudad. Y levantóse de mañana el que servía al varón de Dios, el siervo de Eliseo, se levantó a hacer sus quehaceres. Para salir, he aquí el ejército que tenía cercada la ciudad, con gente de a caballos y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Y Eliseo le contesta, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. En ese momento, voy a parar allí un momento y voy a hacer una aclaratoria. Creo que en ese momento el criado de Eliseo debe haber pensado, se volvió loco Eliseo. ¿De qué habla? ¿Cómo que hay más con nosotros? Es que no ha visto lo que yo vi. En verdad, no había visto lo que él vio, había visto algo diferente, porque entonces en el versículo 17, oró Eliseo y dijo, ruégote, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amigos queridos y hermanos, alrededor nuestro está todo el tiempo lo que el mozo de Eliseo vio allá. No tenemos por qué tener miedo del enemigo que tenemos. No tenemos por qué tener el miedo y caer en la tentación porque, quién sabe qué me va a pasar. No, los ejércitos del cielo, los ejércitos de Jehová están a nuestro alrededor protegiéndonos. Tenemos que vivir aquí con los pies sobre la tierra, pero con la mente en la realidad celestial. No los vemos con los ojos, porque no andamos por vista, sino por fe. Pero por la fe podemos ver lo que Dios está haciendo por nosotros y la forma en que nos defiende, aunque nuestros ojos de la cara no lo puedan ver. ¿Lo creemos? Si lo creemos, hará un cambio en nuestra vida. Para terminar, entonces, les pido que abran en el versículo de Hebreos 11, 27. Hebreos 11, 27. La última parte de ese versículo. Hebreos 11, 27. Hebreos 11, 27. La última parte dice, por fe dejó Egipto, y esto está hablando de Moisés, porque se sostuvo como viendo, ¿qué cosa? Lo invisible. ¿Cómo lo veía? Por fe. Igual que Eliseo oró y dijo, Señor, muéstrale lo que yo estoy viendo por fe. Lo que los ojos de la fe me están mostrando a mí, muéstraselo a él con los ojos de la cara para que él sepa que esas cosas son realidad, aunque no las veamos nosotros mismos con nuestros ojos. ¿No les parece que esa es la forma en que el cristiano debe vivir a diario?
espero y le pido al Señor que nos ayude para que caminemos día a día en lo que estemos haciendo, en los quehaceres que tengamos la realidad en nuestra mente de que Dios está con nosotros y lo veamos con los ojos de la fe. Vamos a postrarnos de rodillas para orar. Amoroso Padre Celestial, cuán grande eres y de qué forma tan hermosa sigues obrando a favor nuestro. Señor, tú que conoces cada uno de nuestros pasos, cada uno de nuestros sentimientos, cada tentación, cada ataque del enemigo. Señor, qué alivio es saber que no estamos solos, que tú peleas, tú batallas por nosotros, Señor. No parte del día, no una vez a la semana, no el día sábado, no, por nosotros estás siempre y por nosotros batallas y por nosotros ya tienes la victoria. Ayúdenos, Señor, a vivir por fe, no por vista, pero viendo por la fe al invisible. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.